¿Y quién no soñó con tener un lunes feliz? ¿Quién no soñó con decir, che, tengo que volver a trabajar en mi momento y regreso? Vamos a hablar ahora con él, que es el autor de Lunes Felices, pero también de motivación y esos pasos que tenés que tener en cuenta. Esta es su presentación. Diego Kerner, coach ejecutivo de líderes y equipos directivos. Acompaña e inspira a líderes y equipos directivos de Hispanoamérica a crear una mejor versión de sí mismos para generar cambios positivos y sustentables en sus vidas. 15 años atrás, antes de salir de su propia jaula de oro, ocupó posiciones de dirección a nivel local e internacional en empresas multinacionales. Diego realizó un MBA en el SEMA y es autor del libro Lunes Felices, los 7 pasos hacia una vida más auténtica. Cuenta la leyenda que en la China antigua vivía un campesino muy sabio con su hijo y un caballo. Un día el caballo se escapa y el hijo le dice al campesino: «Papá, qué mala suerte, se escapó el caballo». El papá le dice: «Mala suerte, buena suerte, quién sabe». Al otro día vuelve al caballo, pero acompañado con otro caballo. Y el hijo le dice muy contento al padre: «Qué bueno, qué buena suerte, apareció otro caballo más». El padre nuevamente le dice: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». La cosa es que a los 2 días, el hijo del campesino sale a domar este nuevo caballo, con tanta mala suerte que se quiebra un pie. Entonces le dice al padre: «Padre, qué mala suerte, me quebré una pierna». Y el padre le dice: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». A la semana siguiente viene el ejército del rey a buscar jóvenes soldados. La cuestión es que, como ven, con la pata enyesada al hijo del campesino, no lo llevan al ejército. Y el niño dice: «Qué suerte, no me llevaron». Nuevamente, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo que quiero transmitirles con esto es que los hechos son hechos objetivos. Lo que importa es la interpretación que nosotros hagamos de los mismos. ¿Y por qué es relevante esto? La interpretación que hagamos va a impactar en las acciones que tengamos y nos va a abrir o cerrar posibilidades. Relacionado a la pandemia, más allá de lo trágico de las pérdidas humanas y económicas y de todo tipo, hay situaciones que se generaron y siguen generando en donde depende de la interpretación que hagamos, nos puede abrir o cerrar posibilidades en nuestras vidas, nos puede expandir o nos puede contraer. Por ejemplo, sí, estuvimos aislados, cerrados, sin posibilidad de estar con seres queridos. Sin embargo, eso también nos da la posibilidad de conectar con nosotros mismos, con nuestro mundo interior. Estuvimos dentro de nuestras casas mucho tiempo cerrados, pero al mismo tiempo pudimos ver el daño que se le hace al medio ambiente y ser conscientes de algo tan importante como esto. Nuestras rutinas se vieron totalmente tergiversadas, pero también nos dio la posibilidad de aprender algo nuevo. ¿A qué voy con todo esto? En que en la medida que nosotros tengamos interpretaciones poderosas de los hechos, podremos tener una mejor vida. ¿Y cómo hacer para lograr tener una mejor interpretación? Quizá algunos pasos que les propongo tienen que ver con esto. El primero es aceptar. Aceptar significa no rechazar ni negar la realidad, lo que está pasando, amigarse con los hechos porque no hay otra alternativa. Eso no es rendirse ni sumisión, sino simplemente aceptar que eso está pasando ahora. A veces la mente, por el diseño biológico natural, que somos más velcro para las amenazas y peligros y más teflón para las cosas buenas, solemos aplicar nuestra fantasía y ver amenazas o peligros donde no lo hay, complicando nuestra acción posterior. Entonces, el primer punto es aceptar que eso está pasando. El segundo tiene que ver con quizá hacer un duelo, una elaboración de esa posible pérdida, esa ausencia que no va a estar más en un proyecto, una persona, una idea, lo que fuera. Y el tercer punto tiene que ver con la adaptación creativa. Nosotros como seres humanos vivimos estos últimos 3,5, 4 millones de años justamente porque nos podemos adaptar, evolucionar creativamente. Y para esto hay 4 cosas muy importantes. La primera es estar sensible a lo que pasa en el contexto, a lo que pasa alrededor nuestro. Eso hacia afuera y hacia adentro, conectarnos con nosotros, con lo que sentimos, con lo que necesitamos, con lo que queremos y con lo que podemos hacer. Y la elección es nuestra y siempre se puede elegir. No sé, traigo una frase de Viktor Frankl que tiene que ver con un psiquiatra que estuvo
en el Holocausto, en la mayor de las tragedias o una de las mayores tragedias humanas, y aún así él pudo elegir cómo se quería parar frente a eso, usar ese tiempo para pensar teorías, elaborar libros y entender más de la conducta humana. Churchill también en algún momento dijo: las crisis son grandes oportunidades para relanzarse, para animarse a hacer cosas que antes no se podían. Con lo cual, en los minutos que siguen, si me permiten, quisiera usar o invitarlos a compartir 5 ideas para que podamos usar esta crisis de la pandemia como plataforma de relanzamiento hacia una vida más auténtica, más plena y más propia. El primer punto que les quiero compartir tiene que ver con hacerse protagonistas de su propia vida, sentarse en el asiento del conductor de la vida. Hay 2 tipos de personas, si quieren. Uno es aquellos que se enfocan en las cosas que pueden cambiar e influenciar. Esos son los protagonistas. Y los que no, que son las víctimas, esas personas que todo el tiempo están quejándose, que ponen el foco en aquello que no pueden cambiar, que culpan a los otros, donde esa inocencia de que ni los problemas ni las soluciones son míos, los pagan caros en materia de restringir gravemente su libertad y su dignidad. Los protagonistas, en cambio, se hacen cargo, se hacen responsables, honran sus palabras, eligen y, sobre todo, luchan por ser cada vez mejores personas. Entonces, la primera idea es: háganse protagonistas de su vida, elijan, tomen responsabilidades, no sean víctimas. La segunda tiene que ver con el sentido. Hoy se habla mucho del propósito. Los seres humanos necesitamos encontrarle una lógica, una narrativa a lo que está sucediendo, una explicación. Ese es el sentido. Nuestras vidas se tornan más inspiradas, mejor guiadas, más direccionadas si tenemos un sentido. Ahora, el sentido no es un sentido general para todo el mundo, ni fijo. El sentido, cada uno tiene que descubrirlo y buscarlo en cada etapa de la vida. Es eso que a vos te mueve. Y hay 3 obstáculos o 3 dificultades a la hora de descubrir tu propio sentido. Primero es el miedo, sobre todo el miedo disfuncional, que nos paraliza y no nos permite actuar. Y a veces vemos sombras donde no las hay. El segundo tiene que ver con los mandatos ajenos, las voces de otros, sean padres, maestros, jefes, que por alguna razón asumimos deseos de otros y no logramos oír los nuestros. Y el tercero es perseguir zanahorias equivocadas. Yo las llamo las 3P: plata, prestigio y poder. Ninguna de esas 3 per se está demostrado por innumerables experimentos de psicología positiva genera felicidad. A lo sumo serán consecuencia de que uno hace lo que le gusta y por eso lo hace bien y por eso tiene éxito. Algunas preguntas posibles para encontrar el sentido personal es: ¿qué me mueve? ¿Qué me entusiasma? ¿Con qué soñaba de chico? ¿Quiénes eran mis héroes y por qué? ¿Qué no quiero hacer? ¿A quién le tengo envidia? ¿Qué me frustra? ¿Qué cosas sería capaz de hacer si supiera que van a funcionar bien? ¿Qué valores y qué principios me guían? Esa es una posible batería como para que exploremos y busquemos eso que a nosotros nos logra movilizar. El tercer punto, hay una frase de Nietzsche, un gran filósofo, que hablaba de hacer de la vida propia una obra de arte, una obra personal, creativa, apasionada, armoniosa y bella. Y para eso les quiero proponer 5 quizá posibles ideas. La primera es concentrarse en dar lo mejor en vez de ser el mejor. Vivimos en una sociedad hipercompetitiva donde todo el tiempo estamos comparándonos con otros. Y ese es un camino inefectivo y probablemente de bastante sufrimiento. Lo que quizá, o la invitación que les hago es hacer, es a todo el tiempo enfocarnos a dar lo mejor que tenemos considerando el contexto y dónde estamos operando. La segunda está relacionada a esta y tiene que ver con no juzgar o juzgar mucho menos. Tenemos todos un enano juzgón que señala con el dedo los errores de otros y el problema no solamente es que gastamos mucha energía en eso, sino que ese dedo luego se da vuelta hacia nosotros. Y en general somos personas que
los que juzgan mucho, terminan juzgándose mucho, lastimándose, y el impacto en cuanto a efectividad o apertura de posibilidades es malísimo. Por eso la recomendación es: sean ustedes mismos sus mejores amigos. Trátense a ustedes mismos como un mejor amigo, motivando en vez de juzgando. El tercer punto tiene que ver con algo que los japoneses llaman el mushutoko, que es foco en el proceso. Sobre todo en la cultura occidental estamos tan enfocados en el resultado final que nos perdemos la posibilidad de atravesar y disfrutar y vivir el proceso. Es como si todo se resolviera al final. Y al final la vida termina siendo polar, gano o pierdo. Y el proceso es mucho más rico, nos ofrece muchas más posibilidades de disfrute, de ser nosotros mismos y de ser auténtico. El cuarto punto que les quiero compartir de acá es: intenten, para tener una vida más bella y hacer una obra de arte de sus vidas, en cada interacción con el otro, dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontraron. Quizá es prestar el oído, quizás alguna recomendación, quizás solamente acompañarlo, quizás motivación, pero somos seres gregarios, donde la naturaleza nos premió con que cuando actuamos en forma cooperativa y ayudando a otros nos genera serotonina y nos genera mucho placer. Ayudar a otros genera placer y nos hace sentir bien. Y por último, hay dos grupos de personas, si se quiere, simplificando: tónicos y tóxicos. Tónicos son los que cuando vos les contás un proyecto, tratan de ayudarte, te refuerzan, te proveen recursos, te dan inspiración, te hacen ver cosas que por ahí no están del todo bien, pero en un tono optimista, positivo y motivante. El tóxico es aquel que cuando le contás el proyecto, quizá a partir de cierta envidia o dificultad para realizar el proyecto, te lo tira abajo, te tira abajo a vos, le encuentra problemas todo el tiempo, no te inspira a hacer. Con lo cual la propuesta es: rodéense de gente tónica y no se conviertan ustedes mismos en un tóxico. Todo esto del protagonismo, el sentido y hacer de la vida una obra de arte se queda en nada si ustedes no tienen algo tan básico como energía vital, energía para poder llevar adelante sus días, sus semanas, sus años, sus proyectos. Y esta energía la podemos dividir en 4 elementos: una energía física, una mental, otra emocional y otra espiritual. La física tiene que ver con el quantum, con la cantidad, el volumen de energía que tengo durante mi día. Y ese volumen depende de cuán bien me alimento, cuánto me hidrato, cuánto descanso, cuántos periodos de recuperación tengo después de altos periodos de estrés, cómo gestiono el estrés, cuánta actividad física hago. Todo eso es fundamental. A veces negamos el cuerpo y el cuerpo es el camino o es el vehículo que nos lleva a poder hacer lo que queremos hacer. Yo, cuando hay gente que viene con consultas ligadas a gestión de tiempo, siempre les digo: si yo te pudiera regalar mágicamente 1 o 2 horas más por día, es probable que vos no tengas energía suficiente para hacer cosas. Con lo cual, no es solo el tiempo, sino que es la energía. El segundo punto, la mental, tiene que ver con el foco, la atención, la capacidad de concentrarme y es fundamental para ser más eficientes. Acá solamente la recomendación es: díganle no al multitasking. Multitasking es esto de hacer varias tareas, sobre todo no operativas en simultáneo. Nos creemos muy eficientes, nos creemos que es algo muy valioso y en realidad la mente no puede procesar tareas en simultáneo, sino que lo que no nos damos cuenta, porque es invisible a nosotros, es que vamos saltando de tarea en tarea, perdiendo eficiencia y generando mucho estrés. Hagan una sola cosa a la vez y les aseguro que al final del día van a ser más eficientes. Tenemos la energía física, tenemos la mental, tenemos la emocional. Si uno se imaginara que tenemos una palanca acá, que puede hacer on y off, hay un estado emocional on. El estado emocional es importante porque es la forma en que nos predispone para hacer determinadas cosas. El estado on es cuando estamos en calma, estamos concentrados, conectados, creativos con lo que está pasando. En ese estado, nuestro cerebro está más preparado, está más lúcido, tenemos más acceso a nuestras capacidades cognitivas e imaginativas. El otro estado, el estado off, cuando se nos apaga ese estado emocional propicio, estamos
frustrados, furiosos, fastidiosos. En ese estado es poco, por más que le pongamos horas y energía, es poco lo que podemos hacer. Así que privilegien y aprendan a acceder a ese estado a través de respiraciones, a través de caminatas, a través de alguna música o canción o lugar que los inspire. Y por último está la energía espiritual, que básicamente tiene que ver con todo lo que hagan, traten de que esté más en línea con su sentido, con su dirección que estuvimos conversando antes. Y el último punto, ya casi terminando, es intenten tener vidas más simples y frugales. Más simples y frugales. Imagínense que ustedes cargan con una mochila y la van cargando de posesiones, bienes, relaciones, compromisos. Ese andar cada vez se hace mucho más lento y pesado. Y eso les quita energía para que ustedes puedan hacer lo que les gusta. Entonces, resumiendo, la invitación es a que elijan la interpretación que van a hacer esta pandemia, elijan qué quieren hacer, háganse cargo de sus vidas, sean protagonistas, elijan su sentido, qué quieren hacer con eso y vivan una vida auténtica, plena y personal. Muchas gracias.